Candela con Enrique Encinosa hoy presenta su primer podcast internacional porque Manny y yo estamos aquí en Miami y Anthony Rivas, está en Colombia. Y déjame decirle primero que nada que me da un gran placer ver a Tony. Lo conozco hace más de 40 años, cuando él era un locutor jovencito aquí en la radio. Después se convirtió en profesor de la Universidad de Arizona en lingüística, y es traductor a nivel, al más alto nivel que puede haber. Tiene todo tipo de licencias para ser intérprete en las Cortes Federales, que no es fácil. En televisión ha hecho programas para la nación entera donde ha sido intérprete. Y Y hizo además de muchos eso tiene un gran programas, conocimiento. Y hizo además de muchos, eso, buena gente. hizo muchos programas contigo ahí en La Poderosa. Es más, yo así fue como yo lo conocí. Tony, qué placer verte y verte fuerte. Eso también. Muchas gracias por sus palabras. Yo me hago de eco de ellas y conozco a Enrique desde el año 1980, cuando estábamos en Abdala y se transmitía de una emisorita ahí que está, o estaba, porque ya no existe, en Flagler y la 17, en los altos de unos edificios allí. Ahí iba yo estaba en Radio Hit y yo iba ahí a aportar a Radio Abdala. Y me acuerdo que Mercedes Enríquez estaba ahí también. Y estaba Enrique y andaba Chorens por ahí y todo el grupo de Abdala. Así que muchísimas gracias por Flyer, esas palabras. Flyer y la 17 por ahí empezó con Emilio Milián, el Radio Fe, si no me equivoco. Sí, pero Emilio Milián antecede eso. Emilio Milián estaba en la Cubanísima, que estaba en la primera calle del Southway y creo que la 13 Avenida. Yo estuve en la Cubanísima cuando estaba en Coral Way y la 28. Sí, eso fue Después. después, sí. Oye, Pero mi primera pregunta para ti hoy, hace sí, tiempo que no hablamos, y no, me no. alegra verte tan saludable. ¿Ok? Bueno, No, no, luce muy bien. bueno, gracias, ¿Ya muy que sí? amable. Sí, Mi primera pregunta es, aquí ha tenido un impacto gigantesco la muerte de Charlie Kirk. sí, Tú estás en claro. Colombia Sí. y has vivido en Panamá. ¿Y cómo tú ves, cómo se ha recibido eso, esa noticia en Centro y Sudamérica? Bueno, aquí eso se ha visto, se conoce, pero no es algo que le haya dado mucho calor porque hay muchos otros problemas para darle calor a los problemas, como dicen ellos, de los gringos. Este, yo personalmente he visto el entierro, o no entierro, perdón, la ceremonia que se le hizo ayer a Charlie Kirk en Arizona, en Glendale, Arizona, que está ahí cerca de Phoenix. Y 60.000 personas y casi 10.000 se quedaron afuera. bueno, según el medio, CNN reportó 90.000 y el New York Post reportó 200.000. Así que, como quiera que sea, ya sea 90.000 o 200.000, son muchísimas personas para el entierro de este muchacho que fue asesinado a sangre fría por un individuo que estaba enajenadamente de su cabeza. Además, tenía conflictos con su propia sexualidad y eso fue lo que condujo a la tétrica escena que observamos en el video, porque yo vi la escena y la bala le dio en la arteria carótida que está aquí en el cuello. Así mismo fue. Y me acabaron con él. No, ¿Y qué ese que es el tiro perfecto, ese no se sobrevive. No, ni el que lo mató, aunque dice que él no estuvo en el ejército o algo, ese tiro de 200 yardas es muy certero. Así que, Sí, pero fíjate, si tienes tiempo, ¿ok? Y va a ser tu primer tiro, y tienes el tiempo y tienes una mirilla telescópica, sí. la distancia no es tan gigantesca. No, 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 claro que Y no, a lo mejor gigante. le estaba disparando al pecho y le dio en el cuello. Porque eso, Sabrá Dios lo que. Pero el resultado es el que vimos
A mí me llamó la Y, atención y ahí culpo a Charlie Kirk y culpo a la gente que los circulan, porque una persona con el impacto que él estaba teniendo y ya con las cosas que había dicho de las veces que le habían hecho amenazas y todo, debía haber tenido más seguridad. Personas que lo estaban cuidando más. En un lugar abierto como ese debían haber tenido personas que habían ya mirado dónde pudieran tener un problema de esa magnitud y haber tenido por lo menos lo que yo le llamo spotters. La gente se equivoca con spotters. Spotters no son gente que andan con rifle y con telescopios. Simplemente andan con telescopios mirando todos los lugares y si ven un problema enseguida lo pasan para sacar a la persona de la área enseguida. Sí, No sé, me parece que la seguridad de él no era la adecuada. Atalaya cuando le yo dice sea eso a Felipe. emperador, Manny va a ser mi jefe de seguridad. Ah, no, yo a ti te Bueno, voy a cuidar, viejo. A ti no te va a pasar nada, eso te lo garantizo. la cuestión es que yo no sé si ustedes se acuerdan de la seguridad de difunto, felizmente, Fidel Castro. Sí, pero Fidel oye, eso Castro, era un gobierno. no, pero eso no importa, este señor estaba amenazado de muerte. Sí, sí, pero Y, vaya, fíjate, óyeme, no es lo mismo alguien como Fidel, alguien como Trump. O sí, sea que tiene bueno, una mira, seguridad mira, de 50 a 60 personas alrededor. bueno, pues Trump está vivo de milagro. Yeah, No, ese sí pero está vivo, eso fue un milagro, porque déjenme decirle, ese tiro, y no fue ningún profesional ni nada, pero ese tiro iba al centro de la cabeza, él simplemente movió la cabeza en el momento adecuado. Si ustedes quieren decir, si son ateos y quieren decir que fue suerte, pues la suerte. Si son santeros y quieren decir que fue Changó, pues Changó. Pero definitivamente el hombre nació ese día simplemente porque movió la cabeza en el momento preciso. Si no, la bala lo hubiera reventado a la frente. Bueno, él, bien, pues dale, dale. ¿Qué ibas a él, decir? él está vivo de milagro. Charlie Kirk no está vivo. Y curiosamente, todas estas personas que son objeto de atentados violentos, en su mayoría pertenecen a la derecha, al conservadurismo, al Partido Republicano. Por ejemplo, aquí en Colombia, Uribe Turbay, candidato a la presidencia por el Centro Democrático, que es un partido de derecha, adverso al presidente actual. A ese señor lo mató un muchacho de 14 años, ¿ok? Y lo mató y bien matado. ¿Por qué fue un muchacho de 14 años? Porque todo estuvo fríamente calculado. Al tener 14 años no le pueden dar pena de muerte. Según la ley colombiana, la pena máxima es de 20 años de privación de libertad. Cuando yo vivía en Cartagena hace 3 años, yo me enteré de que en Cartagena, y creo que el muchacho venía de ahí, hay escuelas de sicarios, ¿ok? Oh, sí. Escuelas de sicarios. Y sabrá Dios cuánto le habrán ofrecido a ese muchacho por matar a Miguel Uribe Turbay. Ahora, eh, Petro, justamente después del asesinato, se estaba burlando de Uribe Turbay, después echó hacia atrás. Pero Gustavo Petro Urrea, ¿no? Que es como se llama el señor, presidente del país, elegido por la mayoría de los colombianos, este, durante la madrugada se mete su buen pericazo y se mete su buen whisky que le encanta, y entonces empieza a mandar tweets, en español se dicen trinos, y entonces sus ¿Cómo se dice en ayudantes, español? trinos, y Trin. se, trinos, y sus Porque aquí ayudantes, el Spanglish se ha convertido en tuitear. sí, bueno, manda trinos, y entonces sus ayudantes se dedican a borrar toda la porquería que escribe allí. Y entonces a él, cuando tú lo ves por televisión, parece que está borracho o enajenado o algo, porque habla algo así como si la derecha no tiene justificación. Así es como habla. El individuo, cuando estaba en la guerrilla, era comandante del movimiento 19 de abril, organización que perpetró un ataque contra
la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Y tú sabes lo que estuvo detrás de eso. No. Oh, fíjate, Pablo Escobar y el Pablo narcotráfico y todo. Escobar, Sí. Pablo Escobar financió esa operación Ajá, sí, y sí. alquiló a esta gente para que hicieran esa operación y quemaran todos los archivos que había en el edificio. Exactamente. ¿No? Exactamente. Y entonces, eh, él, como dije, era comandante del movimiento 19 de abril y le decían el Cacas. ¿Saben por qué le decían el Cacas? Les voy a explicar. El movimiento 19 de abril, cuando tomaba prisioneros, los colocaba en una celda como 10 pies bajo tierra y entonces una parrilla arriba de la celda. Entonces, cuando el señor, cuando tenía ganas de hacer sus necesidades, colocaba allí su orificio anal y expulsaba lo que tenía dentro. Por eso le dicen el cacas. Y a él no le gusta que le recuerden eso. Ahora bien, ¿cómo fue que los colombianos eligieron a semejante personaje? La alternativa no era buena. En las preliminares estaba Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, que cuenta con el 80% del apoyo de la población de la ciudad de Medellín. Él se postuló y estaba Rodolfo Hernández, un viejo loco, impredecible, algo parecido a Trump, por cierto. Y entonces estaba Petro. Entonces, Federico Gutiérrez quedó eliminado y los contrincantes en la electoral fueron Gustavo Petro, ¿ok? Y el viejo loco. La opción que tenían los colombianos no era mucha. Entonces también me han dicho aquí que cuando tú no vas a votar o emites un voto en blanco, se posesionan de ese voto y se lo dan a quien les da la gana. Y el registrador de la República de Colombia en ese tiempo era petrista. Así que Rodolfo Hernández comenzó a ganar las elecciones, pero después Petro le tomó la delantera. Petro ganó aquí en este departamento que se llama Valle del Cauca. Petro ganó en el Cauca. Petro ganó en el Chocó. Petro ganó en la costa atlántica. Petro ganó en donde está esta ciudad, el Caquetá. Se me olvida el nombre del departamento. Él ganó en todos esos departamentos. En los únicos departamentos donde Petro no ganó, y donde no lo pueden ver, por cierto, es en el departamento de Antioquia, donde está Medellín, el departamento de Risaralda, el departamento de Caldas y en los Santanderes, en el departamento de Santander y norte de Santander. En los demás departamentos colombianos ganó Gustavo Petro. Y ahora no voy a utilizar la frase cubana, pero se están acordando de la madre que nació. De su progenitora, Exactamente, de su dicho progenitora. finamente. ¿Y por qué? Porque el individuo no ha cumplido nada de lo que ha prometido. El individuo está poniendo en peligro el sistema de salud del país, que ya de por sí, cuando tú tienes el equivalente de una HMO en Estados Unidos, es muy deficiente. Yo cuando voy al médico aquí voy particular y me atiende más rápidamente. Claro, el costo de la salud aquí es como el 20 o 30% de Estados Unidos, quizás menos. Con decirte que un hemograma completo, o sea, un CBC, vale $5. En Estados Unidos vale lo que le da la gana a ellos. Pero se está metiendo en la salud. La salud de por sí aquí es mala en el sentido de atender a la gente. Y imagínate, y ahora les queda un año más y él está tramando a ver qué maraña hace para quedarse, ya sea él mismo o mediante un testaferro que él maneje como un títere. Gustavo Y Petro, como hizo Putin con Medvedev. sí, exactamente. Gustavo Petro tiene de canciller a un personajillo, porque no se puede llamar de otra forma, que se llama Armando Benedetti. Benedetti fue uribista, Benedetti fue santista, Benedetti fue este último que estuvo, ahora no me acuerdo cómo se llama, y ahora es petrista. Ok, de Duque también, fue de Duque también. O sea, él fue de toda esa gente. Y el mismo que está de presidente del Senado recorrió todos esos partidos también. Y hay un tipo que se llama Gustavo Bolívar, creo que se llama así, que toda la vida ha sido comunista, rojo,
ñanga, lo que tú quieras, y se puso muy enojado con Petro cuando Petro triunfó en la presidencia y no le dio la presidencia del Senado a él. ¿Ok? Así que él, vamos a ver, aquí, la gente que lo acompaña aquí, las dos votaron por Petro. Así que vamos a ver qué va a ser el desenlace de ese Pero señor. ahora déjame hacerte esa pregunta. ¿Esas personas cómo se sienten hoy de haber dado ese voto? Y Bueno, si bueno, hay una una mejor. se siente mal y otra no se siente tan mal porque una odia a Uribe. Entonces, aquí la izquierda ha hecho una campaña muy buena para que la población le coja odio a Uribe. Lo han Bueno, no acusado de que yo no sé decirte, yo tantas no cosas. creo que es diferente a la campaña que se está llevando a cabo adentro de los Estados Unidos. Aquí hay Sí, gente que no se quieren dar la mano a torcer. Y yo no creo que la plataforma de Joe Biden podía haber sido peor. Esa administración fue terrible en tantos bueno, aspectos. creo que te quedaste corto con terrible. Ese fue, entre Jimmy Carter y Biden se están disputando el puesto de haber sido el peor presidente de Estados Unidos. No, 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 no. Yo creo que Jimmy Carter está en San Francisco así al Irse, por lado favor, de ¿me puede Biden. encender la luz? Dime, Yo creo que Jimmy gracias. Carter es San Francisco de Asís al lado de Biden. O por lo menos Vaya, la porque Gracias. administración, fíjate, porque no sabemos quién realmente estaba a cargo de la administración de Biden. Ya ahora salió Bueno, yo tengo no, una y no sospecha. solo eso, es que fíjate, Carter era socialista, era débil, pero no era corrupto. Bueno, Fidel Castro se refirió a él empleando la palabra que comienza en M y termina acentuada en ON. Cuando Fidel Castro organizó la operación para que le devolvieran los pesqueros en Santo Domingo, él se reunió con Rafael del Pino y otras personas, pero Rafael del Pino reportó esta conversación. Y Rafael del Pino le dijo, compañero comandante en jefe, ¿no piensa usted que es un poco arriesgada la operación esta, de cuyo nombre no me acuerdo, por cierto? Y él dijo, pero qué arriesgada si Carter es un ma. Dale. Y en efecto, todo se llevó a cabo. Santo Domingo devolvió inmediatamente a los pesqueros cubanos y Cuba se bañó, mejor dicho, no Cuba, no, Fidel Castro, porque Cuba no es Fidel Castro, se dio un baño de rosas, porque se sabía que Carter no iba a hacer nada. Tony, ¿y cómo se está viendo la cosa de Venezuela en Colombia en este momento? Todos los días Bueno, aparentemente aquí se está poniendo más difícil para Maduro. bueno, yo no sé si ustedes se han dado cuenta. eh, Nicolás Maduro y su lugarteniente Diosdado Cabello están diciendo que los americanos están buscando la ruta equivocada, que donde está toda la droga es en el Pacífico colombiano. Entonces, eso es echarle el muerto indirectamente a Petro para que los americanos vengan aquí y monten un bloqueo naval del Pacífico colombiano. Yo estoy en el Pacífico colombiano, yo estoy a 3 horas de Buenaventura, que es el puerto principal del Pacífico colombiano de este país, ¿no? Pero el objetivo de Trump no es tanto la droga como él dice. A mí me parece que el objetivo de Trump es el cambio de gobierno en Venezuela y lo quiere hacer por medio de una guerra de nervios. Hace 2 días que desertó el general encargado de los recursos humanos de la Fuerza Aérea Venezolana, de cuyo nombre no me acuerdo en este momento. Interesante. Sí, 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 aquí se sí. comentó, pero no se entrado en detalles sobre, Ya, me bueno, imagino que ya ahora le están está, haciendo un debriefing. no, ya está en Nueva York, sí. Y yo tenía el nombre de él aquí hace un momento. No sé, déjame ver si lo encuentro, pero no voy a No, sí, tener tiempo. yo lo estoy buscando. Ok, él desertó y ese mismo general, y voy a utilizar el español cubano porque es mi variedad favorita, a pesar de que yo soy ciudadano español y ciudadano americano, bueno, ciudadano americano que tendría que hablar inglés, ¿no? I would have to speak English, guys, pero tengo que hablar en español. Eh, Usando el español, debo decir que los americanos le están haciendo una guerra de nervios a Maduro. Y, a ver, eh,
el estiércol líquido de Nicolás creo que está llegando cerca del Morro de La Habana, porque el individuo sabe que los gringos conocen donde él duerme cada noche. Ya se le han encontrado los dos búnker que él tiene. Un búnker que tiene provisiones para durar 4 meses y otro búnker más pequeño que está en el fuerte Tiuna, que es el fuerte principal de la ciudad de Caracas. Entonces, él se sabe dónde duerme, a qué hora duerme, se sabe los alimentos que come, etcétera, etcétera. Y este señor que acaba de desertar, curiosamente, era un chivato, español cubano, era un chivato de Maduro, porque en el mes de enero, gracias a él, detuvieron a 80 sargentos del ejército Pedro venezolano, Rafael Suárez Caballero. ese mismo, detuvieron a 80 sargentos del ejército venezolano, porque esos sargentos se temía que iban a apoyar a María Corina Machado. Eso fue en enero. Y este señor fue quien los echó para adelante, usando de nuevo nuestro español cubano. Entonces, este, él, disculpen, pero él está cagado, es la palabra, Bueno, y déjame decirte, nada más que sí, el concepto de que han ofrecido 50 millones de dólares por él, por Maduro. sí, tiene que tenerlo nervioso. ¿Ok? Sí, Es no, prácticamente todos ellos. imposible secuestrarlo No, con, no, no es imposible secuestrarlo. con toda la guardia que él tiene alrededor. Olvídate de eso. Pues es que esa misma gente son Mira, capaces de hacerlo si se huelen que él va a tratar mira, de irse. mira. Les voy a explicar una cosa. Hace 4 meses, ¿ok? Se hizo una operación, vamos a llamarla quirúrgica, que es como le están diciendo. Yo diría una operación centrada, pero en inglés le dicen quirúrgica. En la embajada del Brasil había 5 venezolanos refugiados allí porque los estaban persiguiendo el SEBIN, etcétera. ¿Saben lo que es el SEBIN, no? Servicio Bolivariano de Inteligencia. Entonces se hizo una operación quirúrgica, sacaron a esos de allí, se los llevaron en helicóptero y Nicolás Maduro, ni el SEBIN, ni el ejército venezolano, ni nadie se dio cuenta hasta que lo anunciaron. Así que si tienen la capacidad de hacer eso, también tienen la capacidad de hacérselo a Nicolás. Y sobre Bueno, todo, sería muy interesante históricamente. bueno, Nicolás se sabe dónde duerme, se sabe cuáles son sus búnkers, todo está. Además, los americanos no tienen ni que violar el espacio aéreo venezolano. Pasan en un avión a 100 millas y tienen todo eso, todo eso de Caracas registrado, llamadas telefónicas. Ellos escuchan llamadas telefónicas de esa gente, de todo. Aunque haya todo tipo de medidas de seguridad para que no se escuchen, ellos las escuchan. Y que Nicolás sabe eso. Por eso Nicolás hace 2 semanas que le escribió una carta a Trump pidiendo limar sus diferencias eh, falsas, porque él dice que él no trafica en narcóticos, ¿no? Que una vez más lo dijo Gustavo, mejor dicho, Diosdado Cabello, y lo dijo Padrino López, los dos lo han dicho, que el narcotráfico está el 85% en el Pacífico colombiano, que por qué no vienen para acá. Entonces, Entonces, el 15% es de él. no, Él es un farmacéutico sin licencia. no, el 5% es de él y el 10% otro no sé por dónde anda, Panamá, no sé por dónde. Pero Oye, eso, dime. antes que se nos termine el tiempo, ¿cómo ves la situación en Cuba? En estos momentos hay apagones hasta de 24 horas en algunos No, lugares. yo quisiera decir que ya no son apagones. Hay momentos que prenden la luz. Vamos a decir. Alumbrones, Alumbrones. alumbrones. Sí. ¿Cómo yo veo la situación en Cuba? Mira, te voy a decir una cosa. A pesar de los pesares, a pesar de los apagones, a pesar de la miseria, a pesar del hambre y todo, el gobierno tiene mucha gente todavía, demasiada gente para lo que está pasando. Y lo hemos visto, todavía hay gente de seguridad del Estado dando patadas. Olvídate, eso no va a cambiar. Porque lo Eso único no que va a cambiar. funciona en Cuba es la represión. Bueno, pero ok, está funcionando. O sea que eso no va a cambiar. No va a cambiar, a no ser que haya una intervención militar externa que no la va a ver. Yo no la Si, veo tampoco. si Yo creo que Venezuela cae, ellos se la van a ver muy mal. Pero ahí todavía
ahí hay gente que apoya eso. Todavía, a pesar de los pesares, se acostumbraron a las patadas por el trasero, se acostumbraron a los galletazos, se acostumbraron a todo eso. Bueno, ahora que tú dices eso, hay un Sí, programa, yo tengo un gran amigo mío que fui al sí. colegio con él que se llama Capablanca. Y los Capablancas todos son familia del ajedrista. ¿Quién es Sergio Capalanca por casualidad? No, José. Ah, ok. No. Pero son todos familia. Ahí no hay, no es como García que sale uno de todas las esquinas. Si tú eres Capablanca, tú eres familia del ajedrista. Y hay un video en YouTube que se llama La Casa de Capablanca, que si no lo has visto, cuando después ponlo. Creo que lo vi por arribita. Creo que lo vi por arribita. Vaya, esa casa está destruida como Bueno, Cuba. No hay otra. Pero a mm, mí lo que me llama la atención en sí. el video es como el que está viviendo ahí, cuyo vive, vaya miseria, porque lo que está, como todavía defiende el régimen. Ah, ahí va, ahí Ujú. va, ahí va. Sí, señor, ahí va. Como, Entonces, como todavía ese y- señor mayor, como todavía defiende el régimen. Yo también pienso que después de una bueno, vida entera creyendo una mentira, al final tú vas a admitir que tu vida ha sido una total, mm, un fracaso. No, no bueno, No, creo. y además cuando tú te pasas tu vida entera creciendo bajo un sistema que te está diciendo, tú aprendes a sobrevivir y el sobrevivir es ser dócil. exactamente. Ser dócil y apoyar al gobierno, aunque se esté muriendo de hambre. Es así, es así. Y ahí están, ahí. La Habana está hecha leña, como decimos nosotros, pero los barrios de ellos, las casas de ellos y los hoteles de los extranjeros, todo está muy bonito. Bueno, Sí, y, Reparto coli. y las embajadas, ese reparto está regular. Y las embajadas, claro, están bien. El otro día vi un video de la embajada de Guyana, que no es un país del otro mundo, que Guyana ofreció un año de trabajo a constructores, albañiles cubanos, y ahí hubo una cola larguísima. Y tú ves la embajada muy bonita, todo bien, eso seguramente está en Miramar. Y nada, eso no tiene remedio, amigo. Eso, inclusive en Miami hay gente que defiende eso, tú. No, sí. No, no, Y lo sabemos. no, No, aquí no, estoy y de acuerdo con oye, tú. Aquí estoy de acuerdo con tú. En Miami yo he visto opositores que recibían dinero en Cuba y no se quejaban. Bueno, Y aquí llegan y entonces aquí el exilio se está enriqueciendo y los que están distribuyendo el dinero son unos ladrones. Candela, sí, sí, bueno, yo no sé quiénes son, porque pero eso es malagradecimiento y oportunismo. sí, Y eso sí. es uno de los factores que yo creo que dañan muchísimo al exilio. Eso y aquellos que siguen todas las mentiras y rumores que se encuentran. Mira, yo voy a decir ahora una cosa que tal vez no caiga bien, pero a mí no me importa. ¿Por qué? Porque yo no estoy aquí para caer bien, sino estoy aquí para decir las verdades. Biden, desde el año 2021 hasta que se fue, dejó entrar una clase de porquería que vino de Cuba, que de cada 10, 8 no sirven, pero ni para sacar los perros a miar. Son todos jóvenes que allá estaban viviendo el cuento y llegaron aquí. Y quieren Y seguir viviendo el mismo cuento. no, pero no solo eso, aquí eran dóciles allá en Cuba y se pusieron con guapería ahí en Miami. Mis derechos y esto y lo otro. Mira, yo voy a hacer un cuento de un amigo mutuo que tenemos, Enrique y yo, que se llama Jorge Acosta, que era de Abdala. Oye, bueno, sí, lo fue. Sí. Sí, bueno. Sí, y sigue vivo y es un muy Sí, buen no, no, amigo. Jorge, yo me comunico con él. Mira, Jorge, la mujer de Jorge es pariente de un patriota cubano. Y ella trabaja en inmigración. ¿Ok? Jorge me contó que un día una de estas mujerzuelas que llegó de Cuba, que son varias, llega a la oficina de inmigración con esta cosa. ¿Dónde P está mi residencia? O sea, eso se llama en Cuba limosna con escopeta, ¿no? Lo que hizo la señora Teurbe Tolón, que ella, el apellido es Teurbe Tolón, claro, el apellido de ella era Costa, fue llamar inmediatamente a un guardia de seguridad para que la sacaran de allí y la expulsaran. ¿Cómo tú vas a llegar a una oficina pública con esa actitud? Pero esos son ellos. Esa es la guapería esa. Guapería aquí, porque allá eran
perritos mansitos. Sí, ahí vamos. Y cuando la Ahí- seguridad del ahí Estado metía el puñetazo en la mesa, todo el mundo quieto en primera. ¿Ok? Pero eso, mira, en parte yo me fui de Miami por eso. Y me fui de Miami en el año 2016. Estaba harto de todos esos cubanos que estaban llegando. Y yo volví a Miami por ver a mi madre y por trabajar. ¿Ok? Pero ya últimamente la cosa se había puesto, o se ha puesto, primero gracias a ellos han subido todos los alquileres. Porque ellos hacen así, agarran una casa y se meten 25 en una casa. Y después los alquileres, bueno, allí cualquier cuartucho, efficiency, hacen 4 efficiency en una casa grande y cualquier cuartucho eso vale 1.400, 1.500 pesos, $1.500. Y ni hablar de un apartamento decente, 2.500, 3.000, 2.200. El otro día me dice una amiga mía aquí en Colombia, que está en Medellín, me dijo, oye, yo estuve en Miami y en el Doral había apartamentos por 2.000. El Doral es muy grande y hay sectores y sectores, pero un apartamento por 2.000 pesos en el Doral no debe ser ni muy grande ni debe estar muy bueno. ¿Viste? Los alquileres en Las Miami, rentas han bajado algo, pero todavía están no, altísimas. no, no, Cualquier olvídate. casita en Miami, tú te vas a la pequeña Habana y cualquier casita, no te estoy hablando con un solo baño, te piden $3.000 como si Bueno, nada. bueno, hay 2 razones para eso. Una, la gente que vino de Nueva York huyendo de todos los impuestos que le han metido. Y que van a seguir llegando. Eso es una. Y esa gente, cuidado, porque esa gente es liberal. Y en un Sí. momento dado pueden Yo creo que cambiar. están cambiando. En estos momentos Ay, hay yo le 40, tengo, mire, fíjate, yo estoy de acuerdo con Tony. Se mandan no, a pero en comer, estos pero al final momentos hay votan igual. 40.000 republicanos más en el partido en la Florida. Ah, bueno, ¿Ok? Y hubo un eso es bueno. momento en que había más demócratas que republicanos en la Sí, Florida. eso Bueno, es eso cierto. no es lo que está diciendo Enrique también es verdad. El Sí, Partido sí. Demócrata ha perdido mucho apoyo, especialmente de los demócratas moderados que están viendo el partido irse radicalmente a la izquierda. Eso es cierto. Y entonces los demócratas moderados no saben para dónde coger porque cogen para el Partido Republicano y dicen que son nazis. No, tú sabes. ¿No? Entonces ellos no saben qué hacer porque el Partido Demócrata lo han llevado a la deriva izquierda y esa gente no es izquierdista. Pero tampoco les gusta mucho lo que ellos llaman nazi, o sea, injustamente porque aquí nadie es nazi. Aquí Aquí no lo hay que... nazis, Tony. Yo no he visto No, nazis aquí en ningún lado. no, hombre. Yo tengo 62 años. Es que aquí a cualquier cosa le ponen la categoría que quieren simplemente porque No, no pueden no. debatir. No, la etiqueta que le ponen a la gente a la derecha es fascista. Sí, Y, esa- exacto. y esa etiqueta viene de España que le dicen facha. O sea, una persona que sea de derecha en España eres facha ya. Y si hablas bien de Franco, entonces tú eres franquista, eres amigo de Hitler, lo que tú quieras. Ok, la gestión de Franco fue una gestión de dictadura. De 1939 a 1900, creo que 75. Fueron 36 años. Ok, Franco cogió un país hecho una porquería. Y cuando él se fue, España era la 7ª economía mundial. Que fue un dictador, sí, es verdad que fue un dictador. Que no se podía hablar, sí, no se podía hablar si tú eras comunista. Que tú no se permitían libertinaje, es verdad que no se permitían libertinaje. Que él era autócrata, es verdad que era autócrata. Pero yo lo prefiero el gobierno actual. Así Pero que, salvó a España del comunismo. eso es muy importante, es el gran servicio que él prestó. Lo que sí se endiosó un poco porque se convirtió en dictador, pero bueno, Es que la, dicta- desafortunadamente. la dictadura de él fue una dictadura beneficiosa. Y entonces, pues, pero allá en España, cuando tú nada más quieres algo de derecha, te dicen facha. Inclusive al Partido Popular, que con Feijóo se ha ido un poco a la izquierda, ya ahora es centro derecha. La gente de Podemos, que son comunistas, la gente de Sumar, que son comunistas, la gente del PSOE, donde hay muchos comunistas, la gente del partido, el PSE, Partido Comunista Español, toda esa gente le dicen a los miembros de Vox fachas. Entonces hay un partido que está a la derecha del Partido Popular que se llama Vox.
Entonces ya la gente de Vox es nazi. ¿Ok? Así está depolarizada España. El presidente de gobierno, Pedro Sánchez, está tan sucio, pero él hace coaliciones con todo el mundo y nadie se atreve a hacerle una moción de censura. Enriquito, nos va quedando poco tiempo, nada más que para dejártelo saber. Bueno, no, en poco tiempo primero que nada quiero recordarle a la audiencia que Candela, que estamos ahora preparando, que estamos ahora haciendo, se transmite los miércoles. Y Hablando Historia con Enrique Encinosa se transmite los jueves. Y se transmite en Facebook, en YouTube, en ROM, y en una o dos plataformas más que tengo que hablar con Gustavo para que me las No clarifique. te preocupes, te las está poniendo en este mismo momento en pantalla. Candela. Eso. Y Tony, ¿cuáles son tus planes? ¿Vas a venir a Miami? Tengo ganas de salir contigo aquí. Bueno, yo no pienso ir para allá por el momento porque me acaban de hacer una cirugía, llevo 15 días. Tengo mucha opresión a nivel del abdomen bajo en estos momentos, aquí donde me ven hablando. Yo adelgacé tanto que los muslos y los glúteos me molestan. Tengo que someterme a otra cirugía, lamentablemente. Y mientras tanto voy tirando. En estos momentos tengo mucha presión en el abdomen, por lo cual he solicitado una consulta con el cirujano que me operó mañana a las 3 de la tarde. O sea que yo, mientras esté en este estado, no podré viajar a ninguna parte. Y si algún día yo voy a Miami es para quedarme 3 o 4 meses y no a vivir, porque ya yo expliqué el motivo por el cual Miami ya no No, me gusta. oye, lo que tengo ganas de verte hace tiempo que No, no bueno, conversamos. bueno, pero la cosa es que es por eso. Y sí, a mí me gusta ir al Versailles a tomar mi café, mi pastel de guayaba. Sí, me gusta comer el sándwich cubano, como cuando tú me llevabas, terminábamos el programa y tú me llevabas y me dejabas ir al Versailles a las 1500. Bueno, me gusta eso. Oye, cuando tú vengas, vamos a llevarte. Yo recojo a Enrique, te recojo y nos vamos para Versailles donde tú quieras. No te Sí, preocupes. sí, muchas gracias, Manny, muchísimas gracias. Pero por el momento me toca estar aquí. No es que me guste, Pero sino Candela, que déjame decirte sí, que me siento muy bien viéndote porque te gracias, veo. El igualmente. Tony que se fue de aquí hace un par de años era Sí, un esqueleto demacrado. un año, un año, un año. Vamos a despedirnos, Enriquito. Bueno, goodbye. Bueno, Hello, bye bye. Muy buenas a hasta todos. luego, gracias por Gracias. invitarme, hasta luego. Candela. Candela.